Hola, muy buen día. ¿Ustedes pueden me escuchar? Te escuchamos Augusto, Gustavo. Sí, perfectamente, perfectamente. ¿Vos nos escuchás bien? sí, mucho bien. Bien. Agradezco la oportunidad de platicar con ustedes. Es un verdadero placer para nosotros poder tenerte para hablar específicamente del derecho al paisaje natural para las personas con discapacidad, que es un tema muy delicado, pero que por suerte cada vez empieza a mostrarse, a visibilizarse más, ¿no? Exactamente. Augusto, Gustavo, yo tengo la oportunidad de platicar un poco sobre este tema. De hecho, yo soy maestra de arquitectura, también una maestría interdisciplinaria. Y lo que veo es que hoy en día no es solo importante platicar más sobre los derechos a las personas que tienen diferencia, al baño, a poder accesar una edificación o mismo caminar en las calles. Hoy yo no quiero más pelear por estos derechos que pienso que ya deberían estar hechos hace mucho tiempo. Pero hoy en día es necesario pensarmos que estas personas que tienen diferencia, que por veces somos nosotros, ahorita, por un periodo de nuestra vida, en el futuro, tenemos ganas muchos más grandes de conquistar los paisajes, subir a los cerros, a practicar buceo. Y hoy en día yo tengo el placer de decir que estoy trabajando con personas que tienen estas ganas y estamos haciendo de todo para que hagan estas voluntades serem hechas. Bueno, Fernanda, primero que nada te saludo. Gustavo, desde aquí un placer enorme poder hablar este contacto. Realmente interesante. Venimos hablando bastante sobre estos temas con Augusto, de visibilizar, de naturalizar. ¿Cómo estás viendo vos? Recién nos nombrabas, nos mencionabas lucha. ¿Crees que se ganó? ¿Crees que está en proceso de triunfar? ¿Cómo analizás desde tu punto de vista como especialista, no? De hecho, hoy en día yo pienso que la lucha, la pelea, es la oportunidad de poner a las personas en contacto, de ampliar las mentes para que todos puedan percibir que una situación de diferencia funcional no es algo atípico o anormal, es algo que es muy normal, que incluso hace parte de más de 10 a 15% de toda la población. Y esto si pensarmos en la población mundial que va un día a envejecer, entonces somos mucho más en términos de estadística. Y producir espacios de disminuir barreras para todos es algo que necesita de sensibilización, porque por veces nuestra sociedad no tiene esto en cuanto a una cultura, la promoción de la diversidad, la producción de espacios, productos, y mismo métodos de enseñanza que sean para todos, sean Claro. como sean, independiente de tus cuerpos, o de sus cuerpos o de sus procesos cognitivos. Entonces yo pienso que hoy, cuando me refiero a una pelea o una lucha, es un proceso de ampliar la oportunidad de sensibilización para que todos tengan la oportunidad de pensar en esto, sea en tus vidas, cuando van a producir una casa, un espacio, sea un maestro cuando va a hacer una clase, sean todos que tienen la oportunidad de pensar que las personas son diferentes. ¿Por qué no intentar hacer todo para todas? Este Fernan- es lo punto. Fernanda, te escuchaba muy atentamente y acabas de marcar cosas muy puntuales, necesarias desde nuestro lado, desde el lado de enseñar, desde el lado de informar, desde el lado de los especialistas que trabajan específicamente para la discapacidad y para la sostenibilidad. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu opinión con respecto a la sociedad? ¿Crees que la sociedad también está entendiendo el cambio? ¿Crees que ya empezó a haber un cambio? ¿Cuesta quizás un poco más? ¿Cuál es tu análisis? Yo pienso que tengo la oportunidad de platicar con ustedes sobre estos conceptos, por ejemplo, de Universal Design o mismo Universal Design para aprendizaje, porque es el esfuerzo de muchas personas que yo tengo la oportunidad de leer y entrar en contacto. No. Então, quando eu tenho esta oportunidade, eu penso que é um processo, que a sociedade está cambiando. E se hoje nós temos leis normativas e podemos a praticar incluso de turismo adaptado, é porque a sociedade está cambiando. E hoje eu vengo porque muitos vieram antes de mim e certamente muitos outros vão vir depois de mim. Bien. Então, eu penso que é um processo e que a sociedade está cambiando pouco a pouco. Há tempos atrás, pessoas com diferença funcional não podiam ser parte, os espaços eram cerrados para elas. Hoje já estamos falando de leis e de direitos.
incluso disminución de barreras en la paisaje. Entonces yo pienso que es un esfuerzo de toda la sociedad, de un a un, para que lleguemos a un escenario modelo donde todos puedan accesar y hacer parte con mucha disminución de barreras. Fernanda, bueno, nos pusimos en lugar de la sociedad. Me gustaría ahora ubicarnos en el lugar de la persona por ahí con la discapacidad, ¿no? ¿Cómo se le anima a la persona? Porque viste que muchas veces, quizá por considerar que algunas actividades no podrá realizar, no se anima a ciertas cosas. Entonces es bueno trabajar también con ellos, ¿no? Certamente. Y hoy en día, Gustavo Augusto, yo acompaño muchos grupos de personas que hacen mucho más cosas do que nosotros, que por veces no tenemos diferencia Claro. funcional, podríamos imaginar. Entonces, disminuir las barreras es muy importante, porque si una persona quiere hacer algo y tiene potencial y ganas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que siempre me apunta, es un investigador de mi laboratorio que solo mexe las manos de la cabeza. Y fuimos con ellos, por ejemplo, a los viejos, a hacer maratonas con otras personas que lo llevan. Entonces, hay modos de conquistar la paisaje, disminuir barreras e intentar ampliar las posibilidades de que las personas puedan hacer más cosas cada vez más, no solo porque es derecho, pero porque tienen ganas de hacer. Y ciertamente, como todos somos diferentes, incluso que no tienen diferencias funcionales, hoy discapacidad, tenemos limitaciones. Ellas deben ser respetadas porque al final de cuentas son nuestros cuerpos y nuestras maneras de pensar. Cuanto más nos comprendemos en cuanto a seres humanos, más las puertas incluso se abren porque sabemos cómo manejar a nosotros, respetando nuestras limitaciones y capacidades. Pero que a mí me gustaría pensar es que la discapacidad o diferencia funcional, de hecho, no es una discapacidad o disminución de capacidad, es otra manera de practicar, de moverse, de pensar, y esto no es necesariamente una discapacidad, es una diferencia. Claro, claro, totalmente. Fernanda, la última, sabemos que el 25 de noviembre se viene Naturaleza para Todos, que es un encuentro inclusivo con la naturaleza, que se va a realizar, si no me equivoco, en México. De hecho, Fernanda, me parece que en estos momentos estás en México, ya nos vas a contar también. Bueno, me gustaría saber, nos gustaría que nos cuentes de qué se trata este encuentro que se va a realizar el 25 de noviembre. Agradezco mucho por la pregunta. De hecho, este evento hace parte de mi sabático. Estoy en México, precisamente en IPCIT. Tengo la oportunidad de trabajar con biólogos. Como arquitecta paisajista, mi interés es que esta conexión entre todas las personas como una comunidad y con la naturaleza se efective a partir de este encuentro. Es un proyecto piloto en México, acá de mi sabático. En Brasil ya hacemos algo, pero acá es la primera vez. Y tengo la oportunidad de hacerlo en Tangamanga, día 25, en Ecomuseu, de 10 a 2. Entonces vamos a tener la creación de escenarios de más posibilidades de naturaleza para todas las personas. Vamos a tener una vivencia en comunidades para personas con y sin diferencia funcional. Entonces, un piquenique inclusivo, actividades artísticas en la naturaleza. Vamos a cambiar los cuerpos para que todos tengan la oportunidad de sentir la diferencia, sea con vendando los ojos, caminando en sillas. Y la intención es probar esta conexión entre sí y entre la naturaleza. Sobre todo cuidadores, padres que muchas veces están bastante abrumados, apeleados con tantos trabajos. Y es un momento de conexión, de puro placer, hacer masajitos. Entonces, están todos invitados a este momento de pura conexión entre naturaleza, familias, cuidadores, investigadores y todos que quieren pensar un mundo para todos. Qué lindo. Muchas Bueno, gracias. Fernanda, un placer haberte tenido en el programa, haberte conocido, esta charla tan interesante. Ojalá que sea, obviamente que es la primera, pero que no sea la última. Y te agradecemos específicamente por el tiempo para con nosotros, ¿eh? Agradezco mucho, estoy al pendiente y parabéns por el programa. Te Muchas manda gracias. un beso muy grande.